que estamos tratando para poder saber si es de manera adecuada la cifra de presión arterial media que estamos manejando. Y sobre todo si la estamos tomando bien, tomar en cuenta que a lo mejor existen factores que nos pueden modificar esta presión arterial media. Puede ser que estamos acá tratando un choque séptico, un choque hipovolémico, un choque hipovolémico por hemorragia traumática, un choque cardiogénico, distributivo, obstructivo, y para todo se requiere la misma cifra de presión arterial media. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado y precaución al tratar a este tipo de pacientes. Entonces, como ya se los dije, esto no es una cifra, ¿sí? Es la perfusión de los órganos vitales. Y bueno, más adelante, en esta última plática, el doctor Morgado nos va a hablar de si líquidos o vasopresores, pero de manera inicial, si nosotros tenemos un paciente de choque, pues bueno, vamos a utilizar el protocolo ROS. Y aquí lo menciono porque en la fase inicial de reanimación, en donde tenemos minutos, donde el choque es severo, donde tenemos que salvar la vida del paciente, a veces la resucitación llega a ser ineficiente y a lo mejor malamente se han manejado líquidos y el balance ya ha sido demasiado positivo y no es respondedor a líquidos. Entonces tenemos también que aprender a medir y a verificar si nuestro paciente es respondedor o no a líquidos, porque de lo contrario, esa presión arterial que están subiendo solamente es temporal, ¿sí? Se les pasan una mala llamada carguita y solamente sube, pero eso no nos está manejando nada. Acuérdense que hay que dar calidad, no solamente aumentar la presión arterial media. Entonces, hay varios estudios. Este es un estudio que habló sobre las variables hemodinámicas en los pacientes con choque séptico para buscar esta cifra que pudiera ser la ideal para manejar a un paciente con choque séptico, pero que también nos hablaría de cuándo iniciar vasopresores. Esto es una serie de pacientes que fueron tratados en una terapia intensiva y en esta área, bajo la curva de la presión arterial media de menos de 60 milímetros de mercurio, entre más tiempo, más lesión renal aguda tienen los pacientes y mayor necrosis tubular aguda, hipoperfusión tisular, sobre todo quien paga más es el riñón. Ahora sí que el que paga los platos rotos aquí siempre va a ser el riñón y no digamos más de órganos vitales. ¿Qué pasa si pasa mucho tiempo y estamos viendo ese monitor y la presión arterial media es de 55, de 50, rayando en las 60, ya iniciaron a reanimar el paciente, llevan unas horas y la presión apenas está en 60 y de repente 55 y dicen, no pasa nada. No, sí pasa. El flujo urinario disminuye, la creatinina empieza a incrementar y la presión arterial nunca va a mejorar, amigos. Esto solamente va a variar. Acuérdense que el cuerpo se empieza a cansar y empieza a perder una batalla y sobre todo lo que se empieza a lesionar es el riñón, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esta pantalla, por favor, y detectan que su paciente tiene una presión arterial media que no perfunde órganos porque es menor de 60 milímetros de mercurio, hagan algo. No solamente la vean y pasen un vuelo. No. Tenemos que identificar la causa y hay que tratarlo. Hay que hacer algo. No solamente es una cifra, está en juego la perfusión de los órganos vitales. Y bueno, si ya utilizaron líquidos, pues vamos a sacar la infalible, la confiable vasopresor. Ahorita de eso nos va a hablar el doctor Morgado. Pero bueno, sí es cierto, si la presión arterial media no mejora, a pesar de que ya manejaron líquidos en un estado de choque séptico, pues bueno, lo que sigue es manejar vasopresores, en este caso norepinefrina. Pero existe un valor ideal para la presión arterial media en choque séptico. Yo les pregunto a ustedes, ¿55 es ideal? ¿65, 75, 85 o 95? ¿Qué dicen los consensos? Bueno, la mayoría dice que más de 65 milímetros de mercurio es ideal para perfundir los órganos en un choque séptico y evitar mayor lesión. Pero eso, evidentemente, el aplicar norepinefrina, pues obviamente nos va a mejorar el gasto cardíaco, nos va a mejorar la función de la microvasculatura y obviamente va a disminuir el lactato también. Pero también hay que tomar en cuenta en cuánto tiempo estamos tomando esa decisión, ¿sí? No es lo mismo tratar a un paciente con hipotensión, con estado de choque en los primeros minutos, en las primeras horas, a esperarse toda una guardia de 12 horas, 8 horas, cuando la lesión ya puede ser totalmente irreversible. Entonces, se identificaron los cambios de la presión arterial media en los órganos perfundidos en el estado de choque. Y aquí algo bien importante, como lo vuelvo a mencionar, no solamente esto es una cifra, hay variación de la presión arterial media al tratarla con vasopresores porque todos los pacientes son diferentes. Hay que individualizar. Entonces, aquí viene la pregunta. Hay que tomar en cuenta
que muchos de estos pacientes, y más en México y en Latinoamérica, pues muchos son hipertensos, ¿no? Tienen hipertensión arterial media. Bueno, pues 65 milímetros de mercurio de un paciente hipertenso no es ideal. Hay que tomar en cuenta si es hipertenso, crónico, si la presión venosa central está alta o si tiene aumentada la presión intraabdominal. Hay que tomarlo en cuenta porque 65 no es una cifra para ellos, hay que individualizarlos. Y bueno, en este artículo de New England, aquí donde nos habla sobre la presión arterial media en el estado de choque, una meta en un paciente con hipertensión arterial crónica de 65 no va a ser suficiente para perfundir sus órganos. Necesitamos tenerla entre 80 y 85. Entonces, nosotros debemos manejar una cifra diferente. Hay que tomar muy en cuenta ese interrogatorio y, sobre todo, individualizar al paciente. Hay varios consensos sobre el estado de choque y cómo monitorear y cómo ver si estamos tratando adecuadamente a nuestro paciente. Ya los han leído, todos ustedes los conocen, han salido nuevos, hay controversias incluso en cómo manejar y cómo medir estas variables, pero la presión arterial media está en medio de todas esas controversias. ¿Por qué? Porque tenemos que individualizar al paciente. Si ya pasamos que no es un estado de choque, es un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo, es un paciente con un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico, la presión arterial media también es importante. Porque acuérdense de la presión de perfusión cerebral. ¿De qué? ¿Sí? Esta presión de perfusión cerebral es igual con esta fórmula de presión arterial media menos la presión intracraneal. Para que nosotros podamos tener una cifra de 70-80 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral y que el cerebro se mantenga en la zona de autorregulación, es importante mínimamente tener una presión arterial media de 60. Entonces, claro que es importante, porque de lo contrario estaríamos cayendo en una presión de perfusión cerebral de menos de 50, que bueno, ya nos empieza a prender las alarmas, pero en esa zona crítica entre 30 y 40 llega a tener lesión irreversible. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos perfundiendo al riñón, sino hay que individualizar la razón por la cual estamos reanimando al paciente. Tampoco es llevarlo al otro extremo en un estado de traumatismo craneoencefálico, un evento vascular cerebral hemorrágico, tampoco es llevarlo a la hiperperfusión. Tenemos que tener en cuenta cómo manejar esta presión arterial media. Ya conocen los artículos, ya conocen los niveles de cómo manejar un paciente neurocrítico y a veces es bien difícil estar manejando este cambio continuo de la presión arterial media, pero no hay que simplemente voltearnos y, sí, la presión arterial media está en 60. Hay que pensar todo lo que involucra una adecuada presión arterial media. Y bueno, en otro contexto de un choque hemorrágico traumático muy controversial, realmente. Ustedes han escuchado de la hipotensión permisiva en la reanimación de control de daños, o como algunos la quieren denominar, normotensión mínima. Realmente existe mucha controversia en el manejo de la hipotensión permisiva, pero hay varios consensos en los cuales no se ha llegado a una cifra específica. Muchos de estos estudios se han realizado en pacientes jóvenes o en animales, y bueno, nos habla de una cifra de 55 a 65 milímetros de mercurio. Realmente esta cifra, pues todavía arriba de 60 a 65 milímetros de mercurio, pues nos puede ayudar a perfundir otros órganos. Pero bueno, ¿a qué vamos a hablar esto? Esto es controversial, totalmente controversial, porque hemos hablado de esto en se han hecho estudios en centros de trauma, sobre todo en Estados Unidos, como les mencioné, en pacientes jóvenes, y muchos dicen que es un mal necesario y no un objetivo de la reanimación. Eso hay que tenerlo en cuenta, no es un objetivo de la reanimación. En el choque hemorrágico traumático tenemos que tratar la causa. El objetivo real es la hemostasia, no la presión arterial media. Sin embargo, ya con todas estas guías que han salido en consenso, nuestra reanimación que debe ser 1 a 1 a 1, utilizar hemostáticos, sí tenemos que controlar el sangrado. Y en esta parte de la reanimación de control de daños, una vez que se controla el sangrado, ya podemos hablar y poder manejar una cifra de presión arterial media o una hipotensión permisiva o una normotensión. Pero tenemos que tomar en cuenta cuál es el contexto del paciente que estamos tratando. No todos tenemos líneas arteriales, no todos tenemos ultrasonidos, pero sí, en ninguna sala de urgencias falta un monitor, en ninguna sala de urgencias falta un manguito,
En ninguna sala de urgencias, realmente el paciente más grave lo tenemos sin monitorización. Entonces, tenemos que aprender a leer esas cifras que nos está dando el monitor, no obviarlas, no hay que obviarlas porque a veces queremos tener la última tecnología, pero ¿para qué quiero tener ultrasonido? ¿Para qué quiero tener una línea arterial, un catéter Swan-Ganz, tener a mi paciente invadido si no voy a hacer nada? Aquí lo importante es tomar decisiones. Si es un paciente con choque séptico, la literatura nos dice que la presión arterial media debe de ser entre 65 y 85 milímetros de mercurio, tomando en cuenta, individualizando al paciente, a las patologías que también tiene, y sobre todo si es un paciente con hipertensión arterial crónica. Acuérdense, no es lo mismo para ellos 65 que 85. La normotensión mínima o la hipotensión permisiva, no se ha llegado a un consenso, todavía es controversial, pero hay que mantener a estos pacientes entre una cifra de 55, 65, de preferencia 60 milímetros de mercurio, es algo seguro todavía. Y acuérdense, todo paciente neurológico, obviamente el trauma de cráneo no entra en el control de daño, se tiene que manejar totalmente diferente. Los pacientes con deterioro neurológico, evento vascular cerebral, isquémico, hemorrágico, pues hay que tomar en cuenta esta presión de perfusión cerebral. Y para tenerla entre 70 y 80, mínimamente tenemos que tener una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio. Yo sé que las salas de urgencias están llenas, que a veces ni siquiera tenemos cama para el paciente de choque que va llegando, pero definitivamente tenemos que hablar, tenemos que exigir lo necesario, lo mínimamente necesario para poder tratar a un paciente. Yo sé que todos ustedes tienen monitores, todos ustedes pueden medir la presión arterial media, aunque no tengan una línea arterial, pero lo importante es identificar la presencia del choque, iniciar el tratamiento precoz. Hay que actuar, hay que tomar decisiones, hay que intervenir la causa del choque. Y esta cifra de presión arterial media que ven en sus monitores, o si es que no la están tomando y tienen la presión arterial, bueno, calcúlenla por favor, saquen sus calculadoras, porque es un reto, hay que quitarnos esa venda de los ojos, hay que ver más allá de una cifra, porque esto no es una cifra, es la perfusión de los órganos y sobre todo tenemos que tratarla, tenemos que evitar problemas. Y pues, por favor, que los riñones paren de sufrir, porque independientemente de cuál sea el choque que están tratando, quien paga los platos rotos siempre van a ser los riñones. Evitemos más lesión renal aguda, evitemos más terapias de reemplazo renal. Lo único que les pedimos es interpretar y utilizar las herramientas que tenemos. Existe mucha controversia, sí, todavía, de cuál es el mejor método para medir la presión arterial media, pero yo lo que les quiero decir es que utilicen lo que tienen. Utilicen lo que tienen, tal vez trabajan en un hospital de tercer nivel y en otro de segundo nivel y a lo mejor en uno rural. No lo sabemos, lo importante es que utilicen lo que tengan y le demos lo mejor al paciente. Y bueno, pues realmente esto sería todo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Excelente ponencia. Vamos a continuar con el curso. El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Benjamin Franklin. La siguiente ponencia es por parte del doctor Luis Antonio Morgado. El doctor Luis Antonio es médico de urgencias por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hizo medicina del enfermo del estado crítico en la Universidad Autónoma de Coahuila. Alta especialidad en ecosonografía crítica por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva (ESICEM), Masterclass en Sepsis y Ventilación Mecánica en Bruselas, Bélgica, profesor de los cursos de ventilación mecánica Avento, ultrasonografía crítica Icarus y monitoreo hemodinámico y gasométrico MEGAS. Sin más preámbulo, el doctor nos va a otorgar la ponencia de líquidos o vasopresor. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Saludos desde Reynosa, Tamaulipas, lugar en el que me encuentro. Y bueno, voy a compartir contigo esta presentación. He ido viendo el desarrollo del curso y ha sido increíble, realmente un gran reto hablar de monitoreo hemodinámico en el área de urgencias, en el área de emergencias. Pero bueno, vamos a trabajar con las herramientas que tengamos. ¿Y qué onda con ese paciente que llega hipoperfundido, que llega en estado de shock, que le ponemos líquidos, le ponemos vasopresores? ¿Cómo realmente hacer
una valoración de respuesta a volumen en los pacientes en el área de urgencias, porque hemos estado hablando de monitoreo hemodinámico, que catéter de Swan-Ganz, que ultrasonido, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando tengo un ambiente de bajos recursos o cuando estoy en un hospital que tengo que tomar una decisión de líquidos o vasopresores y me encuentro limitado? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante estos eventos? Es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, a menudo, muy frecuentemente, se presume que los pacientes que ingresan a las áreas de urgencias se encuentran en un estado de deshidratación constante o que necesitan de líquidos. Y eso lleva a acciones para justificar el hecho de colocar líquidos. A veces ingresan pacientes por otras causas, por ejemplo, una apendicitis y vámonos, le ponemos líquidos. Entra un paciente con una colecistitis y le ponemos líquidos. Una fractura y le ponemos líquidos. Son de las primeras intervenciones que hacemos en los pacientes de emergencias. Sin embargo, hoy, hablando también de los pacientes en estado crítico, también líquidos. Y esto nos ha llevado a incluso que nos hayamos transformado en maestros del agua, poner agua. Y ya platicábamos de algunas variables que hemos tomado en cuenta, como por ejemplo el déficit de base, y decir, tiene un déficit de base de -6, -8, -10, le hace falta líquidos. Eso no es del todo cierto. Ya el doctor Salvador nos habló de que existen muchas variables que van a cambiar, van a modificar en un déficit de base, y no podemos hablar de un déficit de base como un parámetro de decir que a un paciente le falta volumen. Estos errores los hemos cometido extrapolando algunas enfermedades como la cetoacidosis diabética en el área de urgencias, y creemos que por tener un déficit de base le hace falta líquidos. En la cetoacidosis diabética sí, porque el paciente tiene una diuresis osmótica, lo depleta de volumen y sí está en un estado de deshidratación. Pero esto no es para un paciente con choque séptico, por ejemplo, o con otra causa. Una enfermedad renal crónica va a tener un déficit de base negativo, amplio, y no es necesariamente que le falte volumen o que requiera volumen o que le podamos poner volumen. Ahora, otro evento, otro escenario donde también ponemos volumen a los pacientes es cuando el paciente está hipotenso y decimos, pásale una carguita al paciente, pásale una carguita, y lo decimos así como carguita para no sentir esa culpa de lo que estamos haciendo. O el personal de enfermería nos dice, pásale, doctor, su paciente está hipotenso, y ya le pasó una carga, y decimos, pásale otra, y esas son cargas de 1000 mililitros. Vamos a hablar también de qué hacer con un paciente que está con hipotensión. Entonces, actualmente, ¿cuáles son las indicaciones para administrar líquidos en los pacientes? Vean, publicamos este artículo con el doctor Manu Malrein, una de las autoridades más importantes que habla acerca de los líquidos en el paciente grave. Y vean cómo son pocas las intervenciones que realmente justifican el uso de líquidos en los pacientes. Si el paciente está realmente deshidratado, si estamos corrigiendo un desbalance hidroelectrolítico para poner potasio, para poner magnesio, perfecto. Si estamos transfundiendo al paciente, pues también es la cantidad de líquidos. Si lo estamos nutriendo o por alguna razón la vía enteral no es posible utilizarla, pues podríamos dejar una solución de base hasta que el paciente pueda tener nuevamente la recuperación de la vía enteral y continuarlo nutriendo. También como vehículos para la administración de medicamentos líquidos y en un contexto de choque circulatorio, en un paciente con insuficiencia circulatoria aguda, también pudiéramos valernos de líquidos. Solamente en estos escenarios es cuando ponemos líquidos en los pacientes. Ahorita más adelante vamos a hablar que los líquidos no son inocuos, también producen daño a los pacientes, a los tejidos. Entonces, ¿qué onda con el contexto de choque? Vamos a hablar de contexto de choque. Vean, nos gusta definir el estado de choque con este acrónimo séptico, que es el que representa mayormente a los pacientes críticos, pacientes en terapia intensiva, pacientes en urgencias, se presentan con datos de choque séptico, hasta el 60-70% son los que se van a presentar.
Hipovolémico, también tenemos el hipovolémico, el obstructivo, el cardiogénico y combinaciones de varios tipos de choque. Pero si habláramos exclusivamente y puristas, si fuéramos muy puristas y habláramos de una presentación típica de un estado de choque, hablaríamos, por ejemplo, del obstructivo. Pregunta, ¿el obstructivo se beneficia de volumen? ¿Este paciente se beneficia de volumen? Va a estar hipotenso, una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, exceso de PIP, atrapamiento aéreo, un neumotórax a tensión, pero un paciente se beneficia de volumen en un estado de choque obstructivo, definitivamente no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resolver la causa obstructiva. Resolverlo, quizás una colocación de una sonda endopleural, descomprimir el tórax, hacer una fibrinolisis, una tromboembolia pulmonar, etcétera. Cardiogénico, un paciente con choque cardiogénico que tiene disfunción de bomba, pregunta, ¿se beneficia de volumen? No, no se beneficia de volumen. Vean cómo el obstructivo y el cardiogénico tengo el 100% de certeza que este paciente no se va a beneficiar de volumen. No se beneficia de volumen. Quizás el cardiogénico tengan que utilizar una estrategia de primero un vasopresor, quizás, si tiene trastornos de contractilidad, un inotrópico, como por ejemplo dobutamina. Ahora, ¿qué pasa con el paciente con choque hipovolémico? El paciente con choque hipovolémico está 100% seguro, o estoy 100% seguro, que este paciente sí se beneficia de volumen y tengo que administrarle volumen a este paciente. Este paciente no tengo duda, obstructivo y cardiogénico, no tengo duda de que no se beneficia. Hipovolémico, no tengo duda de que sí se beneficia. Pero ¿qué onda con el séptico? El distributivo, mal llamado distributivo, que realmente se llama vasodilatado. ¿Qué onda con el séptico? El 50% pudiera beneficiarse de volumen, pero el otro 50% no pudiera beneficiarse de volumen y entonces le estoy haciendo daño al paciente si yo le pongo volumen. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el 50% de la presentación del séptico es el que pudiera presentar o una respuesta favorable o una mala respuesta al volumen. Hemos hablado durante el transcurso del día cómo hacer el diagnóstico de los pacientes. Y esto es bien importante. ¿Cómo hacer el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, es meramente clínico. Número 1, ventana neurológica, un paciente que tenga una alteración mental aguda. Número 2, la ventana renal, presentando una uresis menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Bien importante, antes de estar pensando en Swan-Ganz, antes de estar pensando en otra cosa, pónganle una sonda Foley a su paciente. La sonda Foley nos va a decir la ventana renal. Mi paciente está orinando o no está orinando. Y eso nos habla de perfusión. Ya nos habló la doctora Sofi ahorita que el riñón es el que paga los platos rotos, es el que paga las consecuencias de la mala perfusión. Entonces, hay que poner una sonda al paciente. Y la ventana cutánea también es bien importante que en los servicios de urgencias nuestros pacientes estén sin vendas en las extremidades, sin vendas. ¿Por qué? Porque en las rodillas es donde vamos a valorar la ventana de la piel, la ventana tegumentaria. Vean, el moteado, el Motley score y el llenado capilar. Esto es más importante y así se hace el diagnóstico del estado de choque, que claro, lo puedo complementar con algunos índices bioquímicos, que si la saturación venosa central, que si el lactato, que si el delta-delta, índice mitocondrial, etcétera. Pero meramente esto es la clínica, la puerta de entrada del paciente, ¿de acuerdo? Y vamos a reanimarlo con base en índices de perfusión. ¿Para qué? Para que mi paciente tenga una coherencia hemodinámica adecuada, esté en un balance entre el equilibrio macrodinámico o el universo macrodinámico y el microdinámico. Hemos visto pacientes que ya alcanzamos 65, 70 de presión arterial media, 85 de presión arterial media, ya alcanzamos, pero el paciente sigue con un llenado capilar retardado, no está orinando o tiene alterada el estado de alerta, tiene ventanas clínicas positivas. Ese paciente está muy probablemente con pérdida de la coherencia hemodinámica. ¿Qué tenemos que hacer? Que mi paciente jamás cruce esa pérdida de la coherencia, siempre mantenerlo con coherencia hemodinámica en el universo macrodinámico, con buena presión de perfusión y con buena microcirculación, que mi paciente esté bien perfundido a todos los niveles.
Ahora, ya vimos las indicaciones, ya hablamos del contexto de estado de choque. El que me preocupa sería el distributivo, sería el séptico, sería el vasodilatado. Ese es el que me preocupa de le pongo o no le pongo volumen. ¿Por qué? Porque sé que los otros no se benefician, cardiogénico, obstructivo, no se benefician, pero el hipovolémico pues sí se va a beneficiar. Entonces no tengo dudas, le pongo volumen. Tengo que crear una estrategia para detenerme a volumen en el hipovolémico, hay que saber hasta cuándo. Pero ¿qué onda con el séptico? Entonces, ¿cuál es el propósito de administrar líquidos en un paciente con choque séptico? ¿Cuál es el propósito? Vean, el propósito no es otro más que aumentar el volumen sistólico del paciente. Eso es todo. Mejorar el volumen sistólico, mejorando el retorno venoso. Por eso le pongo un catéter al paciente periférico, le pongo líquidos para mejorar el retorno venoso, que le llegue más precarga al paciente y que el corazón tenga la capacidad de bombear ese líquido. Vean aquí en el punto A donde nos encontramos ahorita, el paciente tiene aquí. Si un paciente está en este punto y yo le pongo precarga, le pongo volumen, lo muevo a este punto, el volumen sistólico, que es esta dependiente, el volumen sistólico de aquí, de este punto a este punto, es más del 10 al 15% y este paciente responde a volumen, se está beneficiando de volumen. Un paciente que no tiene capacidad de respuesta a volumen está en este punto. Yo lo paso a este punto poniéndole precarga, le exijo más al corazón que se estiren sus miofibrillas. Vean, el corazón no puede bombear la sangre, no tiene aumento de volumen sistólico y este paciente no responde a volumen. ¿Y qué pasa con el volumen que estoy administrando? Yo digo 500 mililitros, 1000 mililitros, 750 mililitros que le estoy poniendo. Si mi paciente responde a volumen y se beneficia de volumen, vean cómo el agua extravascular pulmonar que aumenta es muy poca o nula. Pero ¿qué pasa si un paciente no responde a volumen? Ese volumen que no fue bombeado por el corazón se va a quedar como parte del agua extravascular pulmonar. Acuérdense que el paciente en estado séptico está incrementada la permeabilidad vascular y también a nivel endotelial donde existe la menor presión, que es a nivel capilar pulmonar. Y entonces este paciente incrementa su agua extravascular pulmonar y lo empeoro con hipoxemia. El paciente empieza con hipoxemia, hace datos de SDRA, lo tengo que intubar a este paciente. ¿Por qué? Por aumento de la congestión pulmonar. Entonces, el único propósito que existe para poner líquidos a un paciente es la ganancia de volumen sistólico. Es lo único, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dicen las guías? Actualmente, hace un mes, aproximadamente un mes y medio, salió el Surviving Sepsis Campaign 2021, una actualización 2021. ¿Y qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dicen las guías? Vean lo que nos están diciendo desde el año 2000. Vean, hasta es incoherente. Recomendamos la aplicación de una técnica de sobrecarga de líquidos en aquellos casos en los que se continúe la administración de líquidos siempre que los factores hemodinámicos sigan mejorando. ¿Qué dijo? ¿Qué onda? O sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos han vendido esa idea de 30 mililitros por kilo? 30 mililitros por kilo. Eso ya debe de desaparecer. Vean, y luego lo fundamentan diciendo que hay poca evidencia de estudios que respalden esta práctica. Entonces, así como digo una cosa, digo otra. ¿Tengo o no tengo razón? O sea, recomiendan algo sin una justificación, sin un fundamento. Y lo peor es que lo seguimos usando, lo seguimos haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Y vean cómo nuestro actuar médico, si seguimos las guías, es en base a opinión de expertos. O sea, lo más bajo del nivel de evidencia. Tengan mucho cuidado. Y entonces hacíamos en el pasado esto. Un paciente con choque séptico lo manejábamos de esta manera. Paciente con menos de 65 de media, menos de 65 de presión arterial media. Ponle una carga y órale, le pasábamos una carguita. No alcanza la media. Pásale otras 2 y ya le pasábamos 1 litro, 2 litros, 3 litros al paciente. Y vean cómo se sobrecarga el paciente cuando lo más sencillo, lo más simple es agregar norepinefrina. Pero vean, hacíamos estos 3 pasos. Ponle volumen, no alcanza. Síguele poniendo volumen, no alcanza. Ahora ponle vasopresor. Pero esto
este manejo tradicional se ha observado que incrementa la mortalidad, incrementa las morbilidades. Hay hipercloremia, hay falla renal por congestión, renosarca, edema pulmonar e incrementa la mortalidad espantosamente. Entonces, estas son acciones que ya no se deben de seguir. Vean, estudios que dicen, que hablan de que el 30 mililitros por kilo, vean, publicado en el 2021, cuando salieron las guías de Surviving Sepsis Campaign, vean, 30 mililitros por kilo de cristaloides dentro de las primeras 6 horas se asocia a más ingresos a terapia intensiva y terapia sustitutiva renal. Vean cómo hace más daño el seguir administrando 30 mililitros por kilo. Entonces decimos aguas con las aguas, aguas con los líquidos, porque los líquidos crean, es un factor para la pérdida de la coherencia hemodinámica. Si queremos mantener al paciente bien perfundido, con una buena presión arterial y que aparte tenga buenos índices de perfusión clínicos, el líquido paradójicamente crea pérdida de la coherencia hemodinámica. ¿Por qué? Porque lleva a la heterogeneidad de los capilares, lleva a hemodilución, lleva a vasoconstricción, hipercloremia, edema tisular, y entonces se pierde. En un intento de reanimar con líquidos y 30 mililitros por kilo, paradójicamente en el intento de reanimar yo perjudico o yo empeoro la situación de los pacientes con pérdida de la coherencia hemodinámica. Entonces el paciente con sobrecarga hídrica, vean, si un vaso sanguíneo tiene que nutrir una célula, un hepatocito, una célula del riñón, tiene que nutrir y se mete líquido intersticial, líquido aquí, líquido, el oxígeno, ¿cómo va a pasar? Entonces hay mucho edema y hay pérdida de la coherencia hemodinámica por un efecto paradójico de la reanimación con líquidos. Ahora, vean lo que siguen, lo que estaban recomendando. 30 mililitros por kilo